Hoy es miércoles de Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género está presente. Es una coproducción entre Ciudad TV 21.2, Canal de la Asamblea, y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos del deporte y las personas LGBTTI y nuestros especialistas que estarán aquí abordando el tema, pues sí. Ajá. Iniciaremos con una charla sobre el grito homofóbico en los estadios. Héctor González Villalba, coordinador informativo deportivo del suplemento de la afición de Grupo Milenio, nos dará su punto de vista aquí en el estudio. Asimismo, contaremos con la presencia de Edgar Cortés Merchant, presidente de Deporte Social AC, quien nos platicará acerca del deporte incluyente y de su asociación que pretende participe en este ámbito y todos los diversos sectores. Y por supuesto, como cada miércoles, la agenda internacional con Adriana Aguilera, encargada de asuntos internacionales del COPRED, quien nos hablará del panorama deportivo, la discriminación e iniciativas de inclusión en otras partes del mundo. Y como siempre, con nosotros muy bien acompañados por una experta en cuestiones de diversidad sexual y de género, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta de COPRED. ¿Qué tal? Fermín, hola, ¿cómo estamos? Siempre. Muchas gracias. Igualmente, pues, ¿cómo ven el tema que elegimos para este miércoles? Estupendo y buenísimos invitados. Fíjate que sí, la verdad para nosotros era muy importante que tuviéramos especialistas que supieran hablar sobre qué significa el deporte, ¿no? Toda esta diversidad del deporte y además con la mirada de la diversidad sexual y de género. Yo creo que les va a gustar mucho, sobre todo si les gusta el deporte, bueno, pues también conocer que en el deporte hay inclusión, hay personas gay, lesbianas, bisexuales, trans. Bueno, y que tal vez era un ámbito donde poco se había abierto el tema, ¿no? Fíjate que sí, tienes mucha razón, se había abierto muy poco cuando realmente pues todas y todos sabemos pues que en el fútbol hay varones gay, que en los otros tipos de juegos que hay, básquetbol, natación, pues también están ahí. Y además que ha sido un conflicto a nivel internacional en las Olimpiadas, es decir, son temas fuertes de inclusión y que crean mucha polémica. ¿Sí es un tema de discriminación a nivel internacional? Fíjate que sí. ¿Cómo es posible? Porque sobre todo cuando hay personas transexuales o transgénero, que han tomado algún tipo de hormonas, entonces vamos a suponer que alguien que nació varón, pero que realmente es mujer, entonces es una mujer trans, y quiere entrar a un equipo de mujeres, hay quien se opone, y quien dice, no, tú no puedes entrar a un equipo de mujeres porque como naciste varón, entonces tú tienes una fuerza diferente, cuando en una opinión jurídica que hicimos en el Consejo precisamente sobre un tema de fútbol, se descubrió que una vez que tú ya tomas las hormonas, en este caso hormonas femeninas, se va bajando entonces la corpulencia de varón y entonces te vas regularizando, por decirlo claro, así, y además te cambia la voz, se te adelgaza la voz, tu voz es más femenina. Los músculos. Los músculos, exactamente. Exactamente, entonces realmente esto que existía en el imaginario, no, va a tener un punto a su favor porque lleva ventaja. Es que fíjate, de entrada, en este tipo de deportes, a la hora que te inscribes, si te dicen sexo, claro, ¿qué tienes que poner? Claro, hay que ponerle ahí para no tener problemas, ¿no? Mucho de lo que ya hemos avanzado en la Ciudad de México, y lo pueden ver en las actas de nacimiento ahora, ya no dice sexo, sino dice género. Género. No lo sabía. Ya dice género. Entonces, tu género tiene que ver no con el sexo biológico con el que naciste, que era como antes nos registraban, sino con tu identidad de género, si es femenina o es masculina. Y a partir de ahí es lo que tú tienes que poner. Entonces, ¿mi género cuál es? Bueno, pues mi género es femenino o mi género es masculino, independientemente del sexo biológico con el que naciste. Qué buen avance. Sí, no, pues en la Ciudad de México la verdad es que es una verdadera maravilla. De hecho, ahorita ya también se presentó en la Asamblea Legislativa lo de los apellidos. Es decir, una familia homoparental o lesbomaternal, pues ya también decide cuál es el apellido que aparece en primer lugar
y el que aparece en segundo lugar. Y todo esto, pues claro que crea mucho beneficio a la comunidad de la diversidad sexual y de género. Pues esta ciudad es una ciudad abierta. ¿Qué les parece si vemos ahora una historia en la que el deporte une y separa al mismo tiempo a dos amantes de la natación? Esto se titula Agua Adelante. Vamos a verlo. ¿Qué onda? Hola. Balancea bien la cabeza. No la saques, se te va a hundir el cuerpo. Que tu barbilla toque el hombro. ¿Qué? Cuando das la abrazada, que tu barbilla toque el hombro, para que no te hundas. Ok, gracias. De nada. ¿Te gané? No manches, no le hagas. Yo estoy súper agitado y tú como si nada. No sé. Mira. Pinche cigarros, ¿no? Dejaste tu toalla ayer. Oh, down nobody. Oh, don't how long. I cannot blame you. Siento algo. Es que me gustas. Much in the summer gray house. Mira, Daniel, yo no... Perdón. Perdón. No sé por qué creí. Nobody seems to understand. Oh, no, nobody seems to understand me. Mira, unos amigos me invitaron a salir hoy en la noche. Across the ocean. ¿Quieres venir? Sí. Across Sí, the sí. line. I wanna see your face coming down. Oh, don't nobody, oh, don't hold on. I cannot blame you. I can't. Pues sí, este es todo un tema, ¿no? El deporte, los varones, ¿no? Y les comentaba de esta experiencia muy importante que tuvimos en el consejo de Miranda Salman. Ella es una mujer trans y ella jugaba fútbol. Nunca había habido un
problema, todo había estado bien. Y cambian a la directiva, y entonces la directiva se da cuenta que es una mujer trans en un fútbol femenil. Okay. Y entonces lo que hacen es que cambian el reglamento para el siguiente Para excluirla. campeonato, claro, Ah, para excluirla. modifican el reglamento y entonces dicen que en el fútbol femenil tienen que jugar mujeres nacidas mujeres. Entonces, bueno, cuando ella va a inscribirse para el campeonato que sigue, se encuentra con esto y le dicen, ¿sabes qué? No puede ser, porque ya cambiamos el reglamento. Aquí fue muy importante 2 ejercicios. Por un lado, sus compañeras se unieron y dijeron, pues si ella no juega, nosotras tampoco. Entonces Se acaba hubo la liga. una solidaridad muy importante. Y por otra es que en el COPRED hicimos todo un ejercicio donde juntamos a médicos y les pedimos que efectivamente nos explicaran cómo se daba este cambio hormonal, en cuánto tiempo tardaba los músculos en perder la fortaleza, porque bueno, es evidente que los hombres, sobre todo en el ejercicio, pues sí hay una diferencia entre varones y mujeres. Absolutamente. Se desarrolla de diferente manera el músculo y la fortaleza. Y entonces, gracias a esto pudimos avanzar. Se dejó un precedente muy importante, no solamente en la Ciudad de México, sino en México, de cómo estos medicamentos no afectan al cuerpo, pero sí a la fisonomía, y eso te permite entonces ya contribuir en un espacio con la identidad de género que te sientas identificada y de la cual tú eres y pertenezcas. Pero ahí el asunto no es solamente de la federación o que son los compañeros. Sí. ¿Cómo sensibilizar a las chicas, en este caso, de poder aceptar a su compañero, Pues que mira, ya es mujer? Claro, esos ejercicios son muy difíciles, ¿no? Supongo Porque que sí. además sí entraba ahí como un otro interés, y el otro interés era, tú me vas a ganar porque realmente lo que tienes en tu equipo es un hombre, no es a una Sí, mujer. es más fuerte y es más rápido. Y es... Yo quería decirles que ganamos el proceso, logramos que no se incluyera esto de mujer nacida mujer para el fútbol femenil, pero pues ella ya no quiso seguir compitiendo. Pues sí, supongo que la presión fue muy... Pues fue muy fuerte Muy la fuerte. Y la visibilización. desilusión, ¿no? También. La desilusión de nuestra sociedad. Y bueno, finalmente estamos hablando de algo que apenas en el una lucha del siglo XX que apenas en el siglo XXI empieza a ver ciertos resultados, ¿no? Efectivamente, todavía hay mucho trabajo que hay que hacer por ahí. Bueno, y como cada vez instituciones deportivas se unen al respeto por la diversidad sexual y de género, como ejemplo el Club de Fútbol Barcelona, mismo que lanzó una campaña bajo el nombre de Celebremos el Respeto. Y aquí se los compartimos. El Barça està decidit a superar qualsevol obstacle per guanyar aquest partit. Bravo saga de fondo. Me la paso en corto y controlo. Alves obre cap a Piqué, que creua la línia de mitjos. Piqué cap a Xavi. Mare meva, quin control de Xavi. Neymar la demana. El brasiler la baixa amb el pit i veu a Messi sol a la banda. La pilota arriba a Messi, els 3 defenses que el marquen ja tremolen. Oh, Messi se'n va, un, de dos, de tres. Va, Messi va! Mira Suárez! Deixa Suárez sol. Luisito centra i... Juguem en equip, celebrem el respecte. En general lo veo muy seguido en la sociedad actual, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, por supuesto, también. ¿Cómo de qué tipo? Como tipo, la manera como usan los vestidores, a veces cómo se dirigen a las personas, cómo los llaman, cómo los tratan, en ese sentido. Pues yo creo que no se les discrimina. Lo que yo recuerde, pues, son sus derechos que tienen bien establecidos y
no hay discriminación en el ambiente deportivo. Pues dependiendo, porque hay unos deportes que sí son aceptados, como la acrobacias, toda esa parte, pero en lo que es natación y en lo que son las lesbianas, en el aspecto de fútbol, ¿no? Que las ven como marimachas y les empiezan a insultar, ¿no? En todo el país. Tengo unas compañeras que pertenecen a un grupo de fútbol femenil, en el cual reciben mucha discriminación en los deportivos por esa parte que son lesbianas y ejercen ese deporte, ¿no? Porque dicen que ese deporte es para los hombres. Pienso que sí, o sea, no solamente en el área deportiva, sino creo que en el día a día. Pienso que sí es así, desde que te vas a un restaurante o convives en un lugar o desde el momento en el que los observas con morbo cuando van en la calle, pues en el deporte seguramente será así. Legalmente yo pienso que no, porque pues no tiene nada que ver que sean esas personas así, porque pues vaya, no merecen que las discrimine uno, porque no podemos discriminar a nadie, porque tanto hombres sexuales como lesbianas y todo eso es lo mismo. Entonces, al contrario, en lugar de verlas mal, hay que ayudarlas, apoyarlas. Hubo una ocasión en un deporte de natación que discriminaban a un joven. Entonces él era campeón porque era un buen nadador y los que discriminaban mucho se alejaba. Era muy alejado él de esas personas, de los demás compañeros, porque le hacían bullying. Bueno, como usted ya sabe, estamos en Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene voz y presencia. Y estoy segurísima de que recuerda ese grito con una palabra altisonante, cuando el portero de repente despeja de su portería y grita una palabra que empieza con P, que no quiero repetir, que fue muy criticada, que fue muy juzgada. Y hoy precisamente nuestro siguiente invitado nos hablará sobre este tema. Él es Héctor González Villalba, coordinador de información deportiva en el suplemento La Afición del Grupo Milenio, además de ser columnista y presentador de noticias de la misma empresa. Vamos con ustedes, Jacqueline. Yasmín, como siempre, muchísimas gracias por la presentación. Héctor, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchas Me gracias. encanta que esté aquí porque además él ha sido un gran aliado el año pasado, fue un gran aliado en octubre, mes del trato igualitario. Platícame, A ver. ¿cómo es la discriminación en el deporte? ¿Hay, no hay con la diversidad sexual? Desde luego que sí lo hay. Es un problema que no es homogéneo, Jacqueline. Siempre dependerá, tengo 20 años en el deporte y he visto mucho de esto. Siempre dependerá de qué deporte, siempre dependerá de qué afición, de qué público, y siempre dependerá de cómo coinciden, digamos, estos elementos. Habrá pocos registros, sin duda, pero emblemáticos, por ejemplo, en el tenis, ¿no? En el fútbol americano, en el rugby, pero lo que está de moda es el fútbol, ¿no? Claro. Mucho va de la mano, digamos, los deportes que son masivos, en los cuales se manifiesta de mayor manera la discriminación, que también se da en varios ejes y en varios sentidos. Una cosa es la convivencia interna que puedan tener los equipos de trabajo, digamos un club, ¿no? O un tenista con su equipo de trabajo, la convivencia que tengan, la relación que tengan estos colectivos o estos grupos de trabajo frente a los rivales en el campo de juego, digamos, ¿no? Y las manifestaciones que puedan dar discriminatorias o ofensivas. Por otro lado, también está la relación que tengan estos colectivos con el público, que es ahí donde más llama la atención y donde los registros están perfectamente claros, pero también hay otros ejes, como por ejemplo, cuando ya introducimos otro elemento que son las preferencias sexuales, ¿no? Claro, que ahí ya introducimos también un elemento que es muy terrible, que es el secretismo. Es tema tabú, evidentemente. No se habla. No se habla. No se dice. No, claro que no. ¿Y cómo lo viven quienes ejercen este deporte, ¿no? Y que saben que son gays o que saben que son lesbianas? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo enfrentan? Hay suficientes testimonios para creer que una vez que han logrado rebasar la frontera de poder hacer pública su condición, su deseo, su gusto, ¿no? La realidad es que no pasa nada, al contrario, hay una aceptación. Hay casos muy concretos, Amélie Mauresmo, por ejemplo, una tenista francesa en su momento, al contrario, cobró más notoriedad. El caso más emblemático, tenista también, Martina Navratilova, claro. 1981, Claro. lo recordarán Y quienes además nos eran ven. los 80. Sí, quienes nos ven, una entrevista en New York Daily News,
A partir de ahí, 1981, boom, ya era una gran atleta, una gran tenista, y acaba siendo una gran celebridad, y hoy es una promotora de los derechos LGTB, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchos casos. Por ejemplo, está Orlando Cruz, un boxeador puertorriqueño que es el primero del profesionalismo que manifiesta su condición, su homosexualidad. No pasa nada. El tema es que logren pasar, digamos, Claro. la frontera, ¿no? Admitirlo. El famoso salir del closet, Sí. pero que además en el caso del deporte, no solamente salir del closet en el ámbito familiar, como Sí. puede suceder, sino además es públicamente, es decir, hacia tus aficionados, a las Sí. aficionadas. Entonces, el esfuerzo es muchísimo mayor el que tienen que hacer y el acompañamiento mucho más. Pero tú dime, ¿cuál es tu opinión Sí. con este grito homofóbico de puto en el estadio? El e-puto. El Es lamentable, es lamentable. Mira, tenemos que remitirnos más allá de la opinión personal que podamos tener cada uno. La realidad es que hay también suficientes evidencias, suficientes de organizaciones sociales, civiles, que saben mucho de esto, ¿no? Y que evidentemente tenemos que respetar cuando te dicen que este grito es ofensivo y homofóbico. Y qué bueno, por cierto que lo mencionas, que la FIFA ya entró al tema. Desde el 63 Congreso en 2013, adoptan una nueva perspectiva sobre la discriminación y adoptan también una nueva guía sobre la diversidad y la antidiscriminación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya aceptan, ¿no?, que hay un tema de homofobia, de discriminación en el deporte, en el fútbol en particular, y a raíz de eso, vámonos en concreto, el fútbol mexicano. Desde 2005 para acá, 8 sanciones económicas que equivalen a algo así de 2.5 millones de pesos En por este total grito de las ofensivo, 8 grito ofensivo. Entonces, no hay que darle vueltas. Es un problema grave. Qué bueno que algunos clubes en lo individual están tomando medidas. Yo te puedo mencionar casos de éxito. Morelia, por ejemplo, Monarcas Morelia, Santos Laguna, Tigres, Monterrey, donde prácticamente en esos estadios ya no se escucha. Han adoptado a partir de este torneo medidas sobre el tema. Están, digamos, pidiéndole a la gente que en lugar de que lo griten, hagan este grito, que griten el nombre de su equipo. Y retribuyen haciendo mejoras a escuelas, haciendo donaciones, Claro. en fin. Qué bueno. Lamentablemente son esfuerzos individuales a partir de los clubes y la liga todavía en ese sentido no ha hecho, digamos, un llamado colectivo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? La Liga BBV Bancomer ha lanzado varias propuestas en ese sentido. ¿Tú cómo las ves? Porque, bueno, al fin y al cabo es la aficionada, el aficionado, que yo estoy segura que lo hace sin dolo. Sí. Más bien es un tema de ignorancia, es un tema de hacer menoscabo. Claro que buscan hacer menoscabo del rival, pero ¿qué va a pasar ahora este viernes? Bueno, este viernes juega la Selección Mexicana de Fútbol. Es la primera vez que la Federación Mexicana de Fútbol en concreto lanza una iniciativa para que la gente, en lugar de hacer este grito, grite México, ¿no? Ya habían hecho algunos esfuerzos, el año pasado en concreto lanzaron 2 campañas con los porteros, pero no pasó nada. No pasó nada porque parte de la ignorancia, como lo mencionas, es que en estas campañas nunca se hizo mención del grito, entonces quedó ahí algo ambiguo el tema, la gente no acabó de identificar que ese era el problema. Ahora, por primera vez, van en concreto sobre eso, no sé si sea producto de las multas o de qué, pero qué bueno, esperemos, el viernes vamos a poder constatarlo en el partido frente a Panamá, que por cierto, puede ser una doble celebración, que la selección consiga el pase a la Copa del Mundo y que este grito por fin nos escuche. Está difícil, pero puede darse, ¿no? Un buen Oye, paso. Héctor, antes de que te vayas, A ver. porque ya sé que tienes que ir a No, tu pero con propio gusto noticiero. aquí, con gusto. ¿Tú cómo ves el futuro en materia de no discriminación en el deporte? ¿Lo ves alentador? ¿Ves que vamos para adelante? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que los organismos internacionales, sea atletismo, sea fútbol, lo que tú quieras, había cierta resistencia a reconocer que se daban estas situaciones, estos problemas, pero ya se están dando pasos en ese sentido. Yo te cito el caso de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, qué bueno que ya adopte medidas en concreto. Hay una infinidad de multas y México lamentablemente lo encabeza en este sentido. Es México, tristísimo. ¿y quiénes más están? Bueno, está Argentina, que por años, Brasil, Honduras, Ok. que algunos dicen, claro. sí, algunos dicen por ahí, no, se cantan peores cosas en Argentina y Brasil. Eso no es alentador, ¿no? Qué mal que nos reconozcan por esto, qué mal que nos reconozcan por esto, Claro. pero pienso que se están dando pasos en concreto, sí hace falta ese esfuerzo colectivo a partir de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga, pero lo están haciendo hasta ahora, digamos, en la medida de sus posibilidades.
hace mucha falta la vinculación con gente que sabe, el COPRED, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Que los busquen, ¿no? Hacen conversatorios muy interesantes ustedes, yo los sigo, los veo, los escucho, y hace falta eso, más información, porque la gente, más allá de que se lo tome con un juego, no es un juego, es un problema. Pues yo la verdad es que agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, porque tú eres un experto en el tema. Tú conoces no solamente a la afición, sino al jugador y lo que significa estar ahí dentro. Entonces, bueno, promover este tipo de cosas, yo te agradezco que seas un aliado. Gracias, muchas gracias. Hay que ver, pues sí, qué pasa este viernes. Y bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias, Héctor. Nada más hay que poner atención mucho en la Liga Femenil, porque ahí se está dando un fenómeno, como le dirían, efecto cucaracha, ¿no? Porque este tema también se está notando ahí en las tribunas, ¿no? Y es lamentable. Pues ya tenemos ese tema, entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias a ustedes. Regresamos en un momento más. Nuestro director. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene cabida. Siendo el deporte un derecho de todo ciudadano, Deporte Social AC se ha dado a la tarea de incluir a diversos sectores que han sido marginados del ámbito deportivo. No solo hablamos de la población LGBTTI, sino de otros más. Y justo hoy nos acompaña Edgar Cortés Merchán, presidente de esta asociación, quien además es coordinador general de Halcones México, así como promotor deportivo y activista social, para hablarnos sobre el deporte incluyente. Los micrófonos con ustedes, Jacqueline. Doctor Volaski, como siempre, muchísimas gracias por la presentación. Edgar, qué gusto tenerte aquí, qué barbaridad. Muchas gracias, Jacqueline, por el espacio y pues bueno, para poder informar acerca de las actividades que tenemos en Deporte Social. Yo quiero decirles que él es todo un personaje cuando hablamos del deporte incluyente, cuando hablamos de la diversidad sexual y de género, pero ¿por qué no nos platicas un poco más de tu organización para quienes nos están viendo el día de hoy tengan más información? Pues mira, Deporte Social es la consecuencia de lo que empezamos hace 14 años, de promover el deporte entre minorías, entre diversidad sexual. Empezamos hace 14 años cuando todavía no teníamos ni siquiera un antecedente en México de lo que ya se hacía en otros países desde los años 80. Empezamos a convocar chavos para jugar en Chapultepec, chavos de diversidad sexual, chavos, chavas de cualquier edad, sin ningún tipo de limitación, llámese de dinero, llámese de edad, de condición, de preparación. Y pues bueno, poco a poco fue creciendo al grado que ahorita ya, si empezamos en abril de 2003 con 12 chavos que llegaron al principio, la comunidad ahorita deportiva de diversidad sexual ya anda por más de 1000 jugadores en la Ciudad de México. Tan solo en la Ciudad de México, que digamos en diversas delegaciones practican semana a semana actividades físicas, no solamente es fútbol, también es voleibol, es básquetbol, natación. ¿Qué deportes son los que ofrecen? Bueno, nosotros en Deporte Social lo que hacemos es promover y gestionar los espacios 100% libres de discriminación. Tenemos ya 10 años en el Deportivo Cuauhtémoc, donde hace 10 años encontramos una total apertura y sensibilidad por parte de la autoridad y que nos brindó el espacio para poder convocar en un ambiente seguro, en donde sabían los chavos que podían llegar, tener un ambiente armónico, aprender a jugar, porque bueno, otra de las partes que tenemos nosotros es que aprendemos a los chavos a jugar aunque tengan 25, 30, 40, 50 años, ¿no? A veces por la misma situación de diversidad sexual llegamos a una edad de adolescencia cuando no hemos practicado todavía mucho deporte desde chavos, ¿no? Entonces, a raíz de esto, buscamos esos espacios libres de discriminación. El Deportivo Cuauhtémoc ha sido ya un ejemplo de ellos, es el primer espacio. Y pues bueno, la idea aquí en este sexenio ha sido obviamente llevar esos espacios a cada delegación, que tengamos 16 espacios para que los chavos de Tláhuac no tengan que venir hasta Cuauhtémoc, en Milpalta tampoco. Se los pone cerca, pues, para que no haya el pretexto de me queda muy lejos, yo no puedo ir. Oye, pero ¿cómo le hace, no sé, una chica lesbiana de 14, 15 años que quiera jugar básquetbol? ¿En dónde los encuentra? ¿Cómo le hace?
Las buscamos y los buscamos. Obviamente la misma cercanía que tenemos nosotros con todos los lugares de encuentro de diversidad sexual, hacemos que vamos a tarjetear, vamos a llamar, bueno, hacemos convocatorias a través de Facebook, a través de redes sociales que han sido como que nuestro gran aliado, nuestro gran socio, porque A ver, través de dinos, redes sociales... las redes sociales, ¿en dónde están? Halcones Deporte Gay México, estamos ahí, y también en el Face del Club Deportivo LGBTI Halcones México. ¿En Twitter traen algo? En mi Twitter es @edmerchant. Ya lo tienen ahí, entonces rápidamente denle me gusta, visítenlo para que podamos tener toda esta información. Entonces decíamos que tienes espacios casi en todas las delegaciones. Es lo que hemos querido hacer, sin embargo, sí hemos tenido un poquito de falta de sensibilidad y voluntad política durante estos últimos años que no nos permitieron avanzar lo que deberíamos haber avanzado, ¿no? Estaríamos hablando al final de este sexenio haber tenido ya no hablemos de los 16, que era una política muy ambiciosa, un programa ambicioso, por lo menos 8, Jacqueline. ¿Cuántas tienen ahorita? Ahorita son 4 delegaciones nada más las que están brindando deporte y diversidad sexual, que es Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Pues ahí ya tienen las y los jefes delegacionales una buena política pública de inclusión para la diversidad sexual y de género. Ellos que cuando llegan ahí y se inscriben, ¿qué te platican? ¿Qué te dicen? ¿Cómo han vivido discriminación en otros ámbitos cuando han buscado sumarse a otras federaciones de algún deporte? Pues fíjate, Jacqueline, que aquí lo curioso y lo preocupante es que vamos con una suma de discriminaciones, bueno, de elementos de vulnerabilidad, en donde a lo mejor los chavos nos llegan sin haber jugado nunca algún deporte, nos llegan a lo mejor de escasos recursos, nos llegan a lo mejor sí con algún problema de discriminación familiar. Entonces, pues bueno, ya se tiene que atender de una forma integral para que poco a poco vayan saliendo de este tipo de situaciones, porque además, digamos, no es solamente que vayan a hacer deporte, ¿no? Sino que también les damos pláticas de prevención, también los vamos animando un poquito a que vayan inmiscuyéndose también en su propia aceptación, digamos, que se vayan inmiscuyendo en una dinámica social donde se vayan aceptando. Porque también se da, digamos, nos llegan muchos chavos, te lo cuento un ejemplo de que a lo mejor dicen, no, yo no soy gay, pero me gusta jugar con ustedes. Y resulta que a los 2 meses ya es. Entonces no es que los hagamos, simplemente que llevan un proceso de aceptación en donde ya conocen a un amigo, ya se empiezan a llevar bien con él y bueno, ya hemos tenido hasta 3 matrimonios en estos años, ¿no? Claro, se encuentran un espacio sano, con amigos, con amigas, con las cuales se pueden identificar. Pues yo la verdad es que cada vez que veo el trabajo que haces me parece maravilloso. Yo no sé si tú les quisieras mandar un mensaje a quienes nos están escuchando ahorita. Pues claro, les mandamos un mensaje. Obviamente este es un modelo que se ha hecho en la Ciudad de México, pero sería ideal que en todos los estados, que en todos los municipios del país se vaya replicando este modelo. Es convocar a la gente, no hace falta mucho conocimiento, es convocar a la gente en un espacio público. Nosotros somos el único equipo que colgamos nuestra bandera gay en todos los espacios donde estamos para que nos identifiquen, para que se acerquen con toda confianza. Y pues bueno, obviamente el deporte te ayuda en muchísimas cosas, te ayuda a sociabilizar, te ayuda a tener una vida más sana, a combatir la obesidad, problemas cardiovasculares, te ayuda a salir del closet también, si a lo mejor traes un poquito de problemas ahí de aceptación, te ayuda a tener una dinámica semanal y bueno, a tener un ambiente familiar muy, muy padre, muy sano. Pues mira, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, que pues les hayas contado lo que se hace en el deporte. Mamás, papás, pues ahí tienen una opción importante para sus hijas, para que sus hijos puedan también participar en el deporte, no se sientan discriminadas, no se sientan discriminados. Edgar, muchísimas gracias, te vamos a estar siguiendo en todas nuestras redes sociales. Y bueno, pues si de inclusión y discriminación se trata, vayamos a la siguiente historia de Luz Helena. Ella es una mujer trans, luchadora social. Aquí les vamos a presentar esta gran historia muy, muy interesante. Mi nombre es Luz Helena Malagón. Tengo 2 carreras. La primera es estudié biología. Me enfoqué mucho en la parte de biología celular y molecular. Y tengo la segunda carrera, que es Ingeniería en Sistemas Computacionales, donde mi especialización es base de datos y redes. ¿A qué me dedico? A ninguna de las dos.
me dedico a ser capturista en una empresa de comedores. Yo sabía que yo no era pues, ese niño que esperaban los padres. Pero el salir de closet en una familia donde predomina el machismo es muy complicado. Nunca faltó el amor siempre hubo. Pero sí era complicado el decir, mamá, yo no soy niño, yo soy una niña. Me enteré de que se abrió la clínica especializada Condesa, su clínica de transexualidad, y empecé a leer toda esa parte que decían, te vamos a apoyar con el tratamiento, te vamos a apoyar con los estudios. Y yo decía, ¿en serio? Eso pasa porque en el interior de la República no tienes acceso a ningún servicio médico de ese tipo. Y cuando regresé a la Ciudad de México me dijeron, aquí la discriminación está penada. 10 años, no puedes salir a la calle, no puedes ni arreglarte porque ya te estaba llevando a la patrulla. Y ahorita ya puedes hacer tu cambio de nombre, de identidad de género. Ya el gobierno te está reconociendo en algunos aspectos. Todavía falta la cuestión judicial, la cuestión penal, ¿no? Que todavía eso es todavía muy genitalista. Me levanto, me trasvisto de hombre, porque el trabajo todavía no lo ven muy agraciado, muy bien que digamos. Hago mi desempeño laboral, cumpliendo mis 8 horas. Mi relación con mi pareja es algo que, vaya, a veces no encuentro ni las palabras para describirlo, porque ha sido tan hermoso, porque me ha apoyado, me ha empujado, me ha jaloneado las orejas, me ha hecho ver muchas cosas que yo antes no sabía, me ha hecho redescubrir mi cuerpo, me ha hecho redescubrir mi sexualidad, me ha hecho redescubrir mi género. El grupo, ese grupo lo lleva mi pareja, Chantal Huila. Ella es terapeuta, sexóloga, educadora, sistémica familiar, con más de 20 años con la población trans, trabajando con la población trans. El grupo se llama Transformar Trascender. En la página de internet, en Facebook lo pueden encontrar así, Transformar-Trascender. Este grupo maneja varios aspectos o principios, que es el grupo de apoyo, es apoyar a la misma comunidad trans. Tu currículum deja de existir. Ya no eres la persona, o sea, sí eres tú quien con esa experiencia, pero cuando quieren comprobar tu currículum a las empresas en las que has trabajado, ¿cómo? No, aquí no hay ninguna Luz Helena. No es cierto. Aquí no. Entonces dejas de existir, ya no tienes un pasado laboral que te pueda reforzar. Ese es un gran problema que lo hemos comentado en el grupo incluso. ¿Qué vamos a hacer en ese aspecto, no? Bueno, pues ya estamos en la recta final de Ciudad Abierta, como usted sabe, un espacio libre de tabúes. Y bueno, para cerrar, ¿qué le parece si nos vamos a otras latitudes y vemos qué está pasando por ahí en cuestiones de discriminación y deporte? Es, por supuesto, Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, con la agenda internacional del día de hoy. Vamos contigo, Adriana. Yasmín, muchísimas gracias por hacernos esta presentación. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jackie. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos platicas? ¿Se conmemora algún día especial para que no haya discriminación en el deporte? Sí, de hecho existe el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte y de hecho es bastante interesante la historia porque inicia como de carácter voluntario. Hay varios deportistas que se suman a esta acción y son ellos quienes la declaran, ¿no? Y son los días 19 de febrero y empezó con un futbolista, de hecho afrodescendiente, que también su orientación sexual era, era gay. Ajá. Y pues bueno, él dio en una entrevista, estaba en una liga inglesa de fútbol profesional y en una entrevista de los 90 declaró su orientación sexual y a partir de ahí la verdad es que no solo los medios, sino también las ligas, los técnicos,
pues lo empezaron a discriminar, no solo discriminación racial, sino también por su orientación sexual, y se terminó suicidando. ¿Se terminó suicidando? ¡Qué tragedia! Sí, desgraciadamente. Entonces lo que pasó es que un grupo de deportistas, en conmemoración a la lucha que él tenía y a la homofobia que existe en el deporte, la verdad es que crearon este Día Internacional, y a lo largo de los años varias disciplinas deportivas se han ido sumando a esta iniciativa. ¿Nos puedes volver a repetir qué día es? Sí, el 19 de febrero de cada año. 19 de febrero, pues hay que tenerlo muy, muy presente. Y hablando en el ámbito internacional, ¿cuáles son los países en donde hay mayor discriminación? Pues yo creo que en el ámbito del deporte, los países centroamericanos, en Asia y en África. No hay disposiciones como tal o prohibición explícita del Estado en prohibir como participación de la comunidad LGBT en el deporte, pero sí de manera tácita. O sea, no es que haya una ley, pues. Exacto. Bueno, hay estados que prohíben y penalizan la orientación sexual y, por supuesto, la identidad de género. Entonces, de entrada, en esos estados, por supuesto, alguien que ejerza la profesión en el deporte, pues no podría expresar libremente su orientación sexual o identidad de género. Bueno, en Rusia hemos tenido problemas serios ahí, ¿no? Sí, no solo en Rusia, sino también en Arabia Saudita y en otros países de Asia, bastantes problemas. Claro, quizá recordarán todo esto que pasó en Chechenia y que lo negaron, ¿no? Pero ¿cuál es la contraparte? ¿Cuáles son estos países que sí son incluyentes? Porque, bueno, pues también hay que hablar como de esta parte positiva, ¿no? Sí, claro, hay algunos países de Latinoamérica, pero también, sobre todo países europeos. Ha habido campañas en la liga, en las ligas españolas. En el Estado alemán se lanzó una campaña. También varios clubes y ligas españolas se unieron a una campaña que se dominó como en solidaridad y tolerancia en el deporte y contra la homofobia, y como Manchester United, de Inglaterra, perdón, Manchester United, Chelsea, entre otros, fueron los que se sumaron a esta campaña. Y bueno, también hay casos en los que hubo una persona que se llama Chris Moser, que en 2019 empezó como su identidad de género, bueno, biológicamente era mujer. Nació mujer, estaba en un triatlón, pero en 2010 empezó su transición y de hecho calificó en el duatlón estadounidense, y pues bueno, a partir de eso también Nike hizo una campaña alrededor de este atleta y ha sido bastante exitoso. O sea, es decir, sí tenemos ejemplos, tú nos has dado 2 ejemplos, no sé si tengas otros ejemplos de qué ha pasado en el ámbito internacional, ¿no? Porque, bueno, me parece que estos dan la pauta para saber que somos espacios, que sí podemos ser países incluyentes en donde reconozcamos a las y a los deportistas de la diversidad sexual y de género. Sí, claro. De hecho, una disposición internacional que se me hace importante destacar es la Carta Olímpica. Y ahí especifica y se condena la discriminación por causas de orientación sexual. Lo interesante es que no especifica que por identidad de género, como que la identidad de género aún no se ha visibilizado y no se ha regulado internacionalmente. Entonces, es una de las cosas que sí se tiene que destacar y hay que reconocer y seguir trabajando. No, me parece que tenemos entonces un camino complejo en el ámbito internacional. Oye, ¿y cómo se coloca México en este ámbito internacional de los países incluyentes? Digo, no somos abiertamente discriminatorios a la diversidad sexual y de género, o sí hay referentes, además de, ya sabemos, nuestra palabra de puto en el estadio. ¿No? Sí, yo creo que es más bien el público y la afición mexicana, la cual todavía tiene como cierta cultura discriminatoria. Ya los técnicos y las ligas y diversas disciplinas deportivas han avanzado en el tema, pero sí, yo creo que el camino a recorrer es la cultura y ese cambio de chip de las personas. Porque sí, la afición mexicana es el principal problema aquí en México en cuanto a la discriminación hacia la orientación sexual e identidad de género en el deporte. Pues ahí lo tienen. Hoy hemos platicado de la participación de los hombres gay, las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, transvesti e intersexuales en el deporte. Adriana, pues como siempre, muchísimas gracias. Yo te doy las gracias que siempre nos das este contexto internacional de cómo estamos. Y a ustedes, pues, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y pues por allá vamos con el doctor Polaski. Muchas gracias.
Pues esto ha sido todo por hoy en Ciudad Abierta, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Pero recuerde que el próximo miércoles, en punto de las 6 de la tarde, Jacqueline Loaz Tapia, Yasmín Alessandrini y un servidor, el Dr. Volapsky, lo esperamos en una emisión más de este espacio dedicado a la diversidad sexual y de género. Buenas noches y muchas gracias. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volapsky y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.